Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Este sería el video a continuación del que hicimos de la pandemia con cálculo de infectados. Lo que queremos mostrar acá, porque en ese video se habló de dos formas de calcular la cantidad de infectados, tanto sea en un nuevo día o algún día en el futuro. Acá les pongo una impresión de pantalla a mi derecha, arriba les voy a mostrar el cálculo que se hizo para un nuevo día respecto al día anterior, y abajo a la derecha les voy a mostrar el cálculo que se hace para dentro de unos días con una fórmula exponencial, que todo eso se explicó en el primer video. Es solamente para que recuerden cuáles son las fórmulas de las que estamos hablando, y verán que en ambas aparece algo que se llama factor, que explicamos ese día. ¿Qué es ese factor? Explicamos cómo se calcula, pero no mostramos cómo se calcula. Lo que vamos a mostrar ahora justamente es cómo se calcula, que no es nada fácil, pero para que tengan una idea, se necesita la información día a día, ¿sí? Se necesitan herramientas como una planilla de Excel, y al mismo tiempo siguen siendo cálculos estimativos, ¿sí? Se necesita también si hay datos de otros lugares, como por ejemplo nosotros tenemos de Europa, o en este caso también ahora de Estados Unidos. Pero si no tenemos todos esos valores y juntamos toda la información, no vamos a poder calcular esos factores, y lo que vaya a pasar es impredecible. Por suerte tenemos todas esas herramientas y hacemos lo que podemos. Digo hacemos porque estamos todos en la misma, ¿no? Pero en realidad lo están haciendo los asesores expertos de nuestro presidente, y están haciendo la verdad un muy buen trabajo, porque gracias a eso toman un montón de medidas y los números van cambiando a nuestro favor. Bueno, en principio pueden ver el Excel, la planilla de cálculo que yo hice con algunos países, los que me parecen más relevantes, como China, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, para tener a alguien para comparar acá en Latinoamérica, y porque veo en las noticias que no están haciendo las cosas del todo bien, y Argentina, obviamente. Ahí tengo todo, como podrán ver, en cada día tengo varias columnas. Arranca siempre de amarillo, con la cantidad de infectados, luego la cantidad de infectados nuevos, o sea, en las últimas 24 horas, que eso se maneja mucho hoy en día como información. Luego de eso tengo la cantidad de muertos total, y al lado la cantidad de muertos en las últimas 24 horas. Y luego, por último, en la columna celeste, cerrando el día, tengo el índice de mortalidad, que es una relación que hay entre la cantidad de muertos y la cantidad de infectados. Pero ese número es un poquito raro, complicado, ¿sí? Después al final lo vamos a ver. Bien, de esa base de datos principal se desprenden las dos bases de datos, que son la columna amarilla y la columna roja, como pueden ver ahí en pantalla, que están apareciendo, ¿sí? O sea, de ahí van a salir los gráficos que posteriormente me van a dar una idea comparativa de qué es lo que está pasando en un país respecto de otro, ¿sí? Eso es muy importante como para aprender de los sucesos o errores o aciertos de otros países. Así que van a ver, por ejemplo, lo que pasa con Estados Unidos cuando comparemos en unos minutos. Pero en principio, esto es lo que tenemos respecto a de dónde tomo la información para todos estos cálculos. Bueno, una vez que tenemos todo eso, gracias a lo que sería la base de datos amarilla, que es la de los infectados, pasamos al cálculo de los factores, donde se observa que el valor de Argentina es de 1,4, pero esta placa era el Excel que yo había usado para el 25 del 3, y recuerden que este valor no era tan correcto, ¿sí? De hecho, si miran más a la izquierda, verán el valor de Italia, que es 1,2 y algo, y el de España, que es casi 1,4. Esto se calcula teniendo en cuenta el valor de un día respecto del día anterior, se hace una división y eso nos da el factor. Pero como los factores van cambiando todo el tiempo, porque la información no es precisa, súper precisa, lo que se hace es sacar un promedio de todo eso. Y lo que nos da como promedio es un poco más aproximado que el valor individual de cada día. Recuerden que todo esto es aproximado. Bueno, es por eso precisamente que en esta semana estuve trabajando en algunas modificaciones, en algunas correcciones, en algunos ajustes de ese factor, de esos factores, y hice lo siguiente: teniendo en cuenta un mismo parámetro, hasta 500 infectados, todos los factores que me daban por encima de 1,3 los borré porque estaban como demasiado fuera de rango, ¿sí? Eran como incoherentes. Fíjense que cuando tenés pocos valores de infectados, crece demasiado rápido, y ese factor después te termina influyendo en el promedio. Entonces lo sacamos del promedio del cálculo y me da un factor más chico y más real, ¿sí? Fíjense que acá en las columnas amarillas, que yo las agregué respecto del otro, además de agregar la información de la última semana, lo que hago es anotar el valor que voy a restar, y después arriba
al lado de la suma que hacía antes, le resto también la cantidad de días que fueron descartados, y al lado de lo que era antes el factor está el factor ajustado o corregido. Y es mucho más correcto. De hecho, con ese factor yo hice los cálculos para Argentina desde el último día, el último video que hice, en el 25 del 3, hasta el día de ayer, 1 de abril, y me dio mucho, muy aproximado a lo que realmente iba a pasar. Fíjense en la placa. Acá se nota, bueno, que el factor fue corregido de 1,335 a 1,144, hay una gran diferencia. Y yo hice una simulación que se ve ahí claramente en la última columna de la derecha, tomando la primer fórmula que expliqué en el video anterior, ¿sí? Y simulando desde 502 hasta el último día, lo actualizado, que tenemos 1133. Fíjense que en los últimos renglones casi me da lo mismo, y tenemos una diferencia en el último renglón de 100 y pico, que en la realidad es para mejor, ¿sí? Pero recuerden que no se están haciendo todos los testeos que se deberían. De hecho, en las noticias, según la fuente que yo tengo, se están haciendo en Argentina 6 testeos por cada 100.000 habitantes, o sea, casi nada. Por eso no sabemos exactamente cuántos infectados hay, y todo esto es una estimación, pero bueno, lo que se busca es que la estimación sea lo mejor posible. Entonces, este promedio me ayuda bastante a suponer qué es lo que puede pasar en un tiempo razonable, como para prepararme. Fíjense que nos estamos preparando muy fuerte para todo esto que se está viniendo, basados en cálculos matemáticos y en la realidad que están viviendo lamentablemente otros países. Acá de hecho avancé un poco más en la simulación, y recuerden que en el video anterior yo hice los cálculos para el 30 de abril. El 30 de abril a mí me daba, en los cálculos anteriores, cuando usamos 1,2 como buen escenario, me daba 296.000 habitantes infectados. Fíjense lo que nos da ahora para el 30 de abril, 63.686. Nada que ver, cambió muchísimo el escenario, ¿sí? Entonces quiere decir que el aislamiento realmente está funcionando bien, está funcionando bárbaro. Más allá de que sigo diciendo que aún hay que hacer muchos más testeos, que de hecho no lo digo yo, lo dice todo el mundo, hay que hacer muchos más testeos, y ahí va a saltar la realidad de cómo está la situación. Pero sin embargo, es un buen escenario el que estamos viviendo, porque aparte la gente a conciencia está entendiendo, ¿sí? Esto más que nada es para reforzar, es como quiero dar un aporte dentro de lo que yo entiendo, para que la gente tome un poco más de conciencia, porque hay gente que no está entendiendo qué es lo que va a pasar, no tiene ni idea de lo que se viene, ¿sí? Entonces, también fíjense que me fui hasta un mes más, y bueno, ahí sí se complica la cosa, porque en un mes más el número aumenta, pero que ya les digo, al 30 de mayo el número aumenta a 4 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está logrando? ¿Se está logrando que nos infectemos más o qué onda? No, lo que está pasando es que se está logrando que la máxima cantidad de infectados se prorrogue en el tiempo, ¿sí? O sea, cuanto más allá, es la famosa expresión achatar la curva, va a ser mejor para nuestro sistema de salud. Ahora en un ratito vamos a ver una placa que tiene que ver con ese, para entender bien lo que significa eso de aplanar la curva. Bueno, mientras tanto lo que se logra es que la máxima cantidad de infectados vengan en el tiempo, porque estos cálculos, que son demasiado matemáticos, no nos permiten ver que con el tiempo también la gente se va a ir curando. Entonces, si bien yo voy a calcular, esto me permite calcular que por ahí al 30 de mayo es verdad que se habrían infectados 4 millones de personas, pero no me está diciendo cuánta gente se curó. Entonces, cuánta gente se curó, por lo tanto, no tengo la cantidad real de personas, y esa cantidad real de personas también me va a decir cuánta gente tiene que ir al médico, porque nuestro sistema de salud se tiene que ocupar de toda esa gente. Por eso es muy importante manejar bien el tema números. Bueno, esta gráfica que está a mi derecha, ahí a mi derecha, nos muestra cómo es nuestra curva exponencial. ¿Se acuerdan el video de la semana pasada que mostraba también una fórmula exponencial? La fórmula exponencial me dice que el crecimiento va a ser exponencial, o sea que cada día voy a tener muchos infectados nuevos y por lo tanto el crecimiento es rápido, ¿sí? La curva lo demuestra, es el típico formato de un gráfico exponencial que tiende a infinito, obviamente. Acá hay otras variables a tener en cuenta, que no puede crecer hasta infinito porque no hay infinitos habitantes y porque hay muchas otras cuestiones en juego. Pero la primera parte, hasta que llegamos a algo que se llama pico, es exponencial, ¿sí? Lo importante es que sea exponencial lo más leve posible, que es lo que se está logrando ahora, achicando ese factor. Lo que no lograron en el momento de crecimiento otros países, por ejemplo Estados Unidos.
Miren bien este gráfico, porque ahora cuando muestre los gráficos comparativos de los infectados de varios países del mundo, de los más afectados, por así decirlo, que básicamente son los que yo tengo en mi Excel, no va a aparecer Argentina por la cantidad de valores que tiene, lo cual es muy bueno, pero puede aparecer más adelante. Lo importante es que no pase lo que está pasando con algunos países, que ahora lo van a ver en el gráfico, que es donde mejor se entiende. Bueno, acá tenemos los gráficos comparativos entre estos países que les decía más afectados en cuanto a la cantidad de infectados, pero a la vez tenemos el comparativo del 25 del 3 a el 1 del 4, el día de ayer. Y fíjense una cosa muy interesante. Sigan algunos países, por ejemplo China. China, en el gráfico de arriba se ve claramente, bueno, en los dos gráficos se ve claramente que la curva es chata. ¿Qué significa? Que la cantidad de afectados, de infectados, día tras día, es la misma más o menos. Es casi la misma. Por eso su factor era 1,000. O sea, era el escenario ideal. Lo que pasa es que, bueno, ya la pasó mal China. Pero en este momento, lo que está sucediendo día a día es que la cantidad de afectados total es la misma. Y de hecho, en realidad está bajando porque la gente se va curando y no se vuelve a infectar. O sea que este gráfico me muestra la cantidad de infectados máxima que ha alcanzado el país. No nos olvidemos de ese detalle. No muestra la cantidad de curados, no los tiene en cuenta. Bien, entonces, fíjense en celeste, en el gráfico de abajo, fíjense lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos viene bien en un crecimiento normal, armónico, qué sé yo, y en un momento como que aumenta la velocidad bruscamente, como que se inclina muchísimo esa curva y va en camino de la línea roja, que la línea roja es Italia, que Italia en ese momento la estaba pasando muy mal hace una semana. Bueno, no es que ahora la esté pasando bien, pero en comparación, fíjense en el gráfico de arriba. O sea, fíjense que Estados Unidos abajo estaba, al igual que Italia, por debajo de China. Fíjense en el gráfico de arriba, que es de ayer, dónde está China, cómo bajó China. No es que China bajó en realidad. Lo que pasa es que subieron demasiado los otros dos. Estados Unidos superó la barrera a los 200.000 infectados en menos de una semana. O sea, Estados Unidos, fíjense dónde estaba. Estaba por debajo de Italia. Y ahora se ve que Estados Unidos siempre quiere ser el mejor en todo. Y en esto no se podía quedar atrás. Hoy en día es el país con más infectados. Y obviamente tuvo que ver con la política que manejó Trump. Obviamente. ¿Sí? Por suerte, nuestro presidente está manejando políticas que a mi criterio son excelentes. Y la gente está acatando en un buen porcentaje, porque si no, yo no sé qué estaría pasando. Imagínense, Estados Unidos en este momento calcula una cantidad de muertos que no baja de los 100.000 en lo que va a pasar en este año. O sea, ¿se imaginan? Imagínense ese número acá, 100.000 muertos. ¿Sí? O sea, va a ser una devastación tremenda. Entonces, ojalá que, bueno, el resto del mundo entienda, aprenda gracias al ejemplo. Pensamos que España e Italia habían hecho las cosas mal porque arrancaron tarde con la cuarentena. Estados Unidos, por minimizar, por menospreciar a este virus y por darle poca importancia a la salud de la gente o priorizar la economía, que es lo que se está comentando en todos los medios, es lo que generó, está generando que muera su gente, ¿sí? Por eso, cuando nos da un poquito de bronca quedarnos en casa, tengamos en cuenta eso, o sea que estamos salvándonos de todo esto gracias a este gran sacrificio que es quedarnos en casa. ¿Sí? Yo entiendo que es un garrón no poder salir, no poder hacer un montón de cosas, pero garrón peor es morir. Entonces, quedémonos en casa, hagamos las cosas bien, porque nos estamos cuidando entre todos y no nos va a pasar lo que le pasó a Italia, España y Estados Unidos principalmente. ¿Sí? Tengamos en cuenta que por primera vez en cuánto tiempo tenemos un gobierno que está pensando en nosotros por encima de la economía de ellos, nuestra, y más allá de algunas medidas discutibles o no, me parece que lo que están haciendo es excelente y ojalá que esto sea el principio de muchas cosas buenas para nuestro país. Pero bueno, seguimos. Bueno, acá estamos con la placa de los gráficos de los muertos que hay en función del tiempo que pasa, ¿no? Fíjense lo mismo, China sigue con su curva aplanada porque no tiene nuevos muertos en lo que va, o sea que todos los días tiene la misma cantidad de muertos prácticamente. Italia sigue subiendo muchísimo junto con España porque todavía siguen teniendo, ustedes escucharán en las noticias, 800, 900 muertos por día, junto con otros países que van subiendo un montón. Y Estados Unidos todavía no está corriendo demasiado rápido esta carrera, pero en cualquier momento aparece. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cuantos más infectados tiene, el sistema de salud hace el resto. O sea,
Y el índice de mortalidad, que ahora lo vamos a ver, tiene que ver con esto de cuántos muertos va a haber en base a la cantidad de infectados que hay. Y por más que sea el mejor país del mundo, como Alemania, que la verdad que tiene un índice que, si alcanzan a ver el gráfico, es mínimo la cantidad de muertos, porque se ve que tiene un sistema de salud muy bueno, pero en Estados Unidos no hay sistema de salud que aguante. Si tenés tantos infectados, hay gente que va a quedar a la deriva, sí o sí, no te alcanza el espacio, no te alcanza el tiempo, es imposible. ¿Sí? China lo pudo hacer seguramente porque tiene una conducta que ninguno de los otros países tenemos. Por lo tanto, China pudo sobrellevar esto de una manera que Estados Unidos no va a poder. Entonces, si Estados Unidos en este momento todavía no tiene una gran cantidad de muertos, es cuestión de tiempo. ¿Sí? Creció tan rápido que todavía no le dio tiempo, aunque suene gracioso, perdón, no es que me quiera reír, pero parece que todavía no le dio tiempo a la gente a morir. Pero es cuestión de tiempo nada más. Por eso estiman que va a haber una cantidad de muertos impresionante, impresionante. Esto ya se comparaba hace unos días con guerras, ya ni siquiera. Bueno, acá tenemos, esto lo saqué de internet, la información está bastante completa. Fíjense arriba cómo impacta la cantidad de contagios, es casi de 1 millón. Sí, yo sé que en el mundo hay muchísimas más personas que 1 millón, pero 1 millón es un montón, es muchísimo. Por lo tanto que, o sea, hace unos días hablábamos de 250.000 y nos impactábamos. ¿Sí? Fíjense la cantidad de muertos, ya son casi de 50.000. 50.000 muertos. Más si Estados Unidos pronostica 100.000, ¿sí? Imagínense la cantidad de muertos que todavía va a haber en el mundo. ¿Sí? Acá tenemos la cantidad de muertos de Estados Unidos, como veíamos hace un rato, todavía es leve. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo se calcula ese porcentaje, ese índice de mortalidad, pero también es un poco mentiroso y ahora les voy a mostrar por qué, en 3 simples placas. Pero fíjense, previo a lo que vamos a ver después, que es el achatamiento de la curva, ¿quién logró bajar con respecto a las curvas? China. ¿Por qué? Porque al no tener nuevos infectados día a día y ya haber controlado toda esta situación, ahora la cantidad de infectados, de contagiados activos, empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque la gente se va curando. ¿Sí? Esto no es para siempre. Una vez que los atienden y está todo controlado y hacen las cosas bien, la gente se empieza a curar. Por lo tanto, esto va mejorando. Entonces, fíjense que todos los demás países estamos en etapa de crecimiento, excepto Irán, que también veo que está acható la curva y lo que hace ahora es empezar a bajar, seguramente en cualquier momento. Pero todos los demás estamos en la etapa de crecimiento, por eso estamos especulando y estamos con miedo de lo que vaya a pasar. Y está bien que tengamos miedo, porque así por ahí podemos prevenir y quizás ya somos, pero quizás seamos un mayor ejemplo todavía de lo que hay que hacer ante una situación de esta que espero que no se repita en mucho tiempo. Bueno, en estas 3 placas vamos a entender lo que es el índice de mortalidad. El índice de mortalidad es la cantidad de muertos que hay dividido la cantidad de infectados que hay. Y eso me da un porcentaje. Obviamente, para que quede formato de porcentaje, después hay que multiplicarlo por 100. Esto, en nuestro país, al día de hoy, al día de la fecha, tenemos 33 muertos contra 1.133 infectados. Pero ¿qué pasa? Los muertos son reales, ¿sí? En tiempo real y en cantidad real. Pero sin embargo, los infectados no solamente no es tiempo real, porque es la información de hace una semana, que es lo que se está tardando hoy en día en hacer los testeos, sino que tampoco es la información real porque no se testea a todo el mundo. Nosotros sabemos cuántos muertos hay, ¿sí? Pero no sabemos cuántos infectados reales hay. Por lo tanto, esta información de 2,91, que significaría, en el caso de ser real, que morirían 3 personas de cada 100 infectadas, no es real. Por suerte no es real. Fíjense, ¿qué pasa si la cantidad de infectados en la placa del medio en realidad es el doble? O sea, 2.266. Fíjense cómo baja en una división, cuanto más grande es el denominador, más chico es el resultado. Por lo tanto, tendríamos 1,46 de tasa de mortalidad. Moriría 1,5 persona de cada 100. O mejor dicho, 3 de cada 200. Bien, pero imagínense que la cantidad de infectados, que es lo que más se habla, de que en realidad es 10 veces más lo que se calculó, porque no se testea a todo el mundo. Bueno, imagínense que sea 10 veces más. Sería 11.330. 11.330 me daría un índice de mortalidad de 0,29. ¿Sí? Lo cual sería súper razonable, porque aparte de este índice, o este índice también depende de un montón de cuestiones. Por ejemplo, nuestro sistema de salud y el comportamiento de la gente. ¿Sí? ¿Por qué?
porque si hacemos las cosas bien y no nos enfermamos todos al mismo tiempo, el sistema de salud se puede ocupar de nosotros. Eso sería hacer las cosas bien como sociedad, que es lo que gran mayoría de la población estamos haciendo. Y lo otro sería que el sistema de salud sea capaz de ocuparse de nosotros, que esté preparado el sistema de salud. No tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pero nos estamos preparando para recibir a los escenarios que se están proponiendo matemáticamente. Yo creo que mejor de lo que se está preparando el país no se puede preparar debido a los recursos que tiene y a pesar de que venimos de una crisis económica y esta va a ser peor, pero bueno, el presidente por suerte no le importa. ¿Sí? Digo por suerte porque se está preocupando por nuestra salud, no porque me guste que no le importe. Pero ya se va a ocupar el día de mañana, cuando todos estemos vivos y festejando que esto pasó, de recomponer la economía de alguna manera. Y si pudimos salir de esto solidariamente, vamos a poder salir de la economía también solidariamente y le vamos a encontrar la vuelta, quizás mejor que antes de esta pandemia. Bueno, de última placa les quería mostrar esto, que yo creo que mucha gente no lo deben comprender del todo porque no es su área. O sea, yo que soy de matemática, e insisto, esto no es solamente matemática, esto es una ciencia aparte que se estudia, que son epidemiologías, o en este caso pandemiologías, pero tiene que ver con algunas cuestiones que lo sabe la gente y por eso esta imagen yo la saqué de internet y me pareció bastante clara para entender qué significa esto de achatar la curva. Achatar la curva significa que la curva llegue, digamos, la cantidad de infectados es el área, ¿sí?, de cada curva, pero sin embargo, cuanto más baja es la curva, ahí lo dice claramente en la línea horizontal, que dice que la línea horizontal es nuestra capacidad del sistema de salud, o sea, cuántos casos puede atender al mismo tiempo, ¿sí? Si es muy alta la curva de infectados, lo que va a pasar es que todo lo que esté por encima de esa línea punteada, el sistema de salud no se va a poder ocupar. Y como para resumir, lo que está pasando en Italia y España, básicamente le sacan el respirador a uno para ponérselo al otro. Eso significa que no se pueden ocupar. Significa que uno llama al SAME y no atienden. Significa que la gente se desespera y entra en pánico. Y significa que va a morir más gente y aumenta nuestro índice de mortalidad porque nuestro sistema está saturado. ¿Sí? Que es lo que pasó en Estados Unidos y ahora creen que con la plata van a solucionar todo y no va a pasar eso lamentablemente. ¿Sí? Y ojalá que aprendan. Pero si nosotros hacemos las cosas bien, que a eso vamos, que es tener más camas, tener más respiradores, hay un montón de gente proponiendo ideas para respiradores, hay un montón de lugares nuevos dispuestos para camas, tecnópolis, estadios de fútbol, salas de reuniones, hay un montón de lugares porque nos estamos preparando para lo peor, o sea, estamos aumentando la capacidad del sistema de salud, que claramente no era buena. Están abriendo hospitales que estaban abandonados, que fueron errores de gobiernos actuales o anteriores, no importa, pero que hoy en día se está preparando. ¿Por qué? Porque gracias al aislamiento tomado en el momento que había que tomarlo, o sea, esa medida, gracias a eso se está ganando tiempo. Y con el tiempo se están haciendo todas las cuestiones preventivas que se pueden hacer, más que lo que se hace yo creo que no se puede hacer, para que esa curva se aplane. Y todavía no empezó lo peor. La gente se va a empezar a enfermar y cuando la economía encima se tenga que volver a reactivar porque la gente necesita salir a hacer plata para vivir, obviamente nos vamos a contagiar más. Pero lo que va a suceder es que gracias a todo este tiempo que ganamos, nos van a poder atender. Vamos a llamar al 107 y la ambulancia va a venir. Nos van a hacer el test en menos tiempo y nos van a aislar como corresponde para que un enfermo no contagie a otros. Entonces todo esto que se hizo, todo este tiempo que se ganó matemáticamente y estratégicamente se hizo todo lo demás, está perfectamente hecho. Espero que lo entiendan así para no desesperarse antes de tiempo. Si el presidente decide que hay que quedarse hasta el 13 de abril en cuarentena para no morir, hay que quedarse. Y si después decide que hay que quedarse hasta el 30 de abril porque va a morir 50.000 personas menos, quedémonos en casa. Qué tremendo sacrificio. O sea, quedémonos, disfrutemos de nuestra casa, aprendamos a estar con nosotros mismos si nos toca estar solos, aprendamos a estar con nuestros familiares si nos toca estar con ellos. Y aprendamos algo de todo esto porque esto por suerte no va a volver a pasar en mucho tiempo, esperemos. Pero no podemos quejarnos porque nos dicen que nos quedemos en nuestras casas, ¿sí? Quedémonos los que podemos en casa y los que no les quede otra que tienen que salir para laburar o para ganar algo de plata o porque tienen que ir al médico o lo que sea, que esos puedan salir. Pero si no hacemos las cosas bien porque somos unos caprichosos que no entendemos, va a morir mucha gente. Así que la idea de todo esto es entenderlo, concientizar, y si no entendían los números hasta ahora,
nada, me sentí con el compromiso de explicarlo desde mi ángulo como profesor de matemática. Espero que se haya entendido, espero que no haya sido demasiado largo o al menos que haya sido llevadero. Y bueno, nada, esperemos que sobrevivamos a todo esto. Así podemos seguir con nuestros proyectos de vida y demás. Les mando un abrazo muy grande a todos, espero que estén muy bien, que estén cumpliendo con todo esto y que se estén reencontrando con ustedes mismos. Hasta los próximos videos. Adiós.